Brian deslizó los papeles del despido por la elegante mesa de conferencias y dijo: «Necesitamos más talentos motivados que puedan alcanzar objetivos más altos». «La empresa va en una nueva dirección», añadió. «Me llamo Darren McCabe. Tengo 46 años y pasé 9 como ejecutivo de cuentas senior en Triana Corp en Kansas City, Missouri. Casi una década de mi carrera se dedicó a crear una cartera de clientes responsable de casi el 40% de los ingresos de la empresa. Nada de atajos, sino muchas horas, viajes constantes y relaciones basadas en la confianza». Sonreí, agradecí a Brian la oportunidad y me marché sin poner objeciones. Brian Ellsworth se unió a nosotros hace 6 meses como nuevo vicepresidente de ventas. El director general le trajo para insuflar nueva vida al equipo. Vestía trajes a medida, recurría a tópicos motivacionales gastados y ni una sola vez me acompañó a una llamada de un cliente. A las 3 semanas de empezar a trabajar, puso en marcha una nueva estructura de comisiones que redujo mis ingresos en un 20%, a pesar de mis sólidos resultados. Las señales de alarma estaban ahí. Mi mesa fue arrinconada durante las reformas de la oficina. Mi nombre desapareció de las invitaciones a reuniones. Ayer mismo, vi al departamento de TI revisando mi ordenador mientras yo estaba fuera almorzando. Pequeños detalles, fáciles de pasar por alto, pero suficientes para intuir que algo se avecinaba. Metí 9 años de trabajo en una sola caja de cartón. Fotos familiares, una taza de café pintada por mi hija y una carpeta con contactos de clientes que había mantenido separada de la base de datos de la empresa, solo por costumbre. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó Valerie, de contabilidad, realmente desconcertada. ¿Te vas a mudar de oficina? Algo así, respondí sin querer montar una escena. En el ascensor estaba junto a Everett Stanton, nuestro director general. Asintió sin verme realmente, con los ojos pegados a su teléfono. No tenía ni idea de lo que Brian acababa de hacer ni de cómo afectaría a nuestras previsiones trimestrales, aunque pronto lo sabría. Caminando hacia mi coche, no sentí ira. En lugar de eso, sentí una extraña claridad, como si me despertara de un sueño largo y acogedor y me diera cuenta de que la casa nunca había sido realmente mía. Conduje a casa en silencio, sin llamadas ni radio, solo pensando en lo que me depararía el día siguiente. Mi teléfono zumbó al entrar en casa. Travis Hicks, mi cliente más importante, me mandaba un mensaje para reservar una cena cuando estuviera en la ciudad la semana que viene para la renovación anual del contrato. Aún no lo sabía. Nadie lo sabía. Dejé el teléfono en la encimera de la cocina sin contestar y me quedé mirando por la ventana. 9 años de relaciones con los clientes, todas basadas en mi palabra y fiabilidad. Brian no solo había despedido hoy a un empleado, había cortado la única conexión que unía a Travis con unos ingresos millonarios, y no tenía ni idea. Me uní a Travant cuando aún era Midwestern Financial Services, antes del cambio de marca y de la lujosa oficina del centro. Me contrató el propio Everett, que venía directamente de la competencia donde había alcanzado objetivos, pero no me habían ascendido. «Quiero a alguien que conozca este mercado», dijo, «alguien en quien los clientes puedan confiar». Durante 7 años confió en mí. Hice crecer nuestra base de clientes de empresas regionales a cuentas nacionales. Amplié los contratos de 1 año a 3 y 5 años. Traje a Lockhart Manufacturing después de que dejara a nuestro mayor competidor. Contraté a Henderson Group cuando nadie creía que tuviéramos posibilidades. Mi mujer, Rebecca, solía bromear diciendo que estaba casado con mis clientes. «¿Otra vez la cena del jueves con los Johnson?», me preguntaba, sabiendo ya la respuesta. Los niños se acostumbraron a que faltara a los partidos de béisbol y a los recitales. Prometí que algún día valdría la pena. 3 ascensos, 2 ampliaciones de oficinas y una recesión después, Travant había pasado de facturar $4 millones a $30 millones,
de los cuales unos 12 millones correspondían a mis cuentas. Nadie se había molestado en calcular la parte exacta hasta que apareció Brian. La primera señal de alarma llegó en una reunión de revisión trimestral, 3 meses después de que Brian se hiciera cargo de las ventas. Tu tasa de captación de clientes está estancada, dijo, señalando un gráfico que mostraba que yo solo había añadido 2 cuentas nuevas ese trimestre. Porque me centro en ampliar las relaciones existentes, le expliqué. El contrato de Lockhart acaba de duplicarse. El futuro está en los nuevos negocios, replicó Brian. Necesitamos cazadores, no agricultores. Una semana después, mi asistente ejecutiva Julia fue reasignada. Al mes siguiente, mis solicitudes de viaje requerían aprobación adicional. Los informes de gastos venían con preguntas, pequeñas molestias, la muerte por 1000 cortes. Empezaron los rumores sobre entrevistas a nuevos talentos, jóvenes MBI con agresivos argumentos de venta y nula experiencia en el sector. Brian los llamaba disruptores. El mes pasado contrató a Alicia Winters, de 29 años, procedente de una startup tecnológica. Durante su primera semana se le asignó que me acompañara en una llamada con Travis Hicks, sin explicaciones ni una presentación adecuada. Travis se dio cuenta. Después de la llamada, me envió un mensaje. ¿Quién es la chica nueva? ¿Estás entrenando a tu sustituta? Me reí. Solo estoy ampliando el equipo. Pero cuando volvía a casa esa noche, sentí que algo se movía en mis entrañas, una certeza adquirida tras años de leer los consejos de administración y las caras de los clientes. Algo no iba bien. Debería haber confiado antes en esa sensación. Dejé la caja de cartón en la encimera de la cocina y me serví 2 dedos de bourbon. La casa estaba tranquila. Rebecca estaba en casa de su hermana, en Denver, ayudando con un recién nacido. Probablemente era lo mejor. Necesitaba el silencio. Saqué mi teléfono personal y revisé los contactos. 9 años de relaciones, más de 200 clientes, proveedores y contactos del sector. Gente que confiaba en mí para gestionar sus negocios. Gente que había contratado a Travant por mí, no por el marketing o las oficinas de lujo. Mi teléfono del trabajo, ahora inutilizado en la caja, solo contenía correspondencia oficial. Las invitaciones a cenas, las salidas a jugar al golf, los números de móvil personales de directores ejecutivos y responsables de la toma de decisiones, todo eso estaba aquí, en mi dispositivo personal. Información que me había ganado por ser alguien con quien la gente quería trabajar. Tomé un sorbo de bourbon y sentí que me invadía una extraña calma. Nada de pánico, ni desesperación por los pagos de la hipoteca o el seguro médico. Solo una clara comprensión de lo que había sucedido y de lo que vendría después. El bourbon se consumió. 9 años de 60 horas semanales, cenas familiares perdidas y partidos de la liga infantil. 9 años construyendo algo que creía que era mío, solo para darme cuenta de que no lo era. Abrí el portátil y saqué mi contrato de trabajo. La cláusula de no competencia estaba ahí, pero su alcance era limitado. 1 año y solo si me marchaba voluntariamente. El despido cambiaba las cosas. Ninguna barrera legal me impedía llevarme a mis clientes a otra parte. Mi teléfono volvió a sonar. Travis confirmando la cena del jueves. Estoy deseando hablar de la renovación. Me quedé mirando el mensaje un largo rato. Travis Hicks representaba 7 millones de dólares de negocio anual para Travant. Lockhart Manufacturing llevaba 6 años conmigo. Antes de eso, había pasado 3 años en mi anterior empresa, casi una década creando confianza. Y Darren no estaba solo. The Henderson Group, Westfield Properties, Carlton Industries. Entre todos aportaron otros 5 millones de dólares. Todos ellos tenían renovaciones de contrato en los próximos 30 días y todos trataban exclusivamente con Darren. Dejó el vaso y tomó una decisión firme.
Nada de llamadas esta noche. No hay correos electrónicos enojados, sin amenazas. Lo consultaría con la almohada, se levantaría con la cabeza despejada y haría exactamente 3 llamadas, no para desahogarse ni para quejarse, sino para informar a sus clientes más cercanos de que desde ayer ya no trabajaba para Travant. El resto se haría solo. Sacó fotos familiares de la caja, la graduación de su hija, la boda de su hijo, el viaje a Yellowstone que casi cancelan por la emergencia de un cliente. Ya se había perdido demasiadas cosas. Se prometió a sí mismo que mañana empezaría a tomar decisiones diferentes. Después de terminarse el bourbon, Darren subió a una casa vacía. Por primera vez en años, no puso el despertador, ni vuelos tempranos, ni informes trimestrales que revisar antes del amanecer, solo la tranquila certeza de que Brian Ellsworth había cometido un error catastrófico, y todo lo que Darren tenía que hacer era hacerse a un lado y dejar que se desarrollara. A la mañana siguiente hizo esas 3 llamadas, sin drama, solo hechos. Travis, ya no estoy con Travant a partir de ayer. Quería que lo oyeras directamente de mí. La respuesta de Travis fue inmediata. ¿Qué ha pasado? ¿Quién lleva ahora nuestra cuenta? Brian Ellsworth probablemente se pondrá en contacto, o quizá Alicia Winters. Una pausa. La chica de la reunión. Ella no conoce nuestro negocio. Eso es todo lo que puedo decir. El resto es decisión tuya. Mantuvo conversaciones similares con James Henderson y Peter Carlton, sin propuestas de contratación ni sugerencias, solo información directa con la fiabilidad que esperaban de él. A mediodía, su teléfono personal no paraba de sonar. En un sector tan pequeño, las noticias corren rápido. A las 2 de la tarde, Everett Stanton llamó. Darren lo dejó en el buzón de voz. Darren, soy Everett. Tenemos que hablar de tu transición. Varios clientes están preocupados. Por favor, llámame de inmediato. No lo hizo. En lugar de eso, condujo hasta el centro para reunirse con Lawrence Finch, un abogado laboralista. 3 años antes, Darren había ayudado al yerno de Lawrence a conseguir financiación para un restaurante. Ahora, Lawrence le debía un favor. No pueden impedirte trabajar legalmente, dijo Lawrence tras revisar los papeles del despido. Pero intentarán asustar a tus clientes para que se queden. Prepárate para eso. A las 4 de la tarde, el departamento jurídico de Travant le envió un correo electrónico recordándole sus obligaciones de confidencialidad. A las 5 de la tarde, Brian envió un mensaje de texto. Vamos a discutir su paquete de salida. Podría haber oportunidades de consultoría. Demasiado tarde. A las 5:30, su teléfono volvió a sonar. Travis, acabo de hablar con tu director general y el vicepresidente que te despidió. Prometieron continuidad. Dijeron que Alicia se encargaría de todo personalmente. Ofrecen un 10% de descuento en la renovación. ¿Qué les dijiste? Les dije que me lo pensaría. Travis respondió. He enviado una notificación rescindiendo nuestro contrato, citando un cambio en la gestión de la relación. Henderson y Carlton hicieron lo mismo. Aún así, Darren no dijo nada. Darren, ¿dónde vas a aterrizar? Porque vayas donde vayas, hacia allí se dirigen nuestros negocios. Esa noche, otras 3 empresas de la cartera de Darren enviaron notificaciones de rescisión a Travant. Por la mañana, el total ascendía a 8 contratos, más de $2 millones en ingresos. Everett convocó una reunión de emergencia del Consejo de Administración. Darren lo supo porque Julia, su antigua asistente, le envió un mensaje de texto. Caos total aquí. Brian intenta culparte de manipulación de clientes. El director general se pregunta por qué nadie lo vio venir. Entonces sonó el teléfono de Darren. Un número desconocido. ¿Darren McCabe? Al habla. Michael Grantley aquí. Grantley & Company, un competidor más pequeño con mejor reputación. He oído que estás disponible y varios amigos mutuos hablan bien de ti. Estoy escuchando. Vicepresidente Senior.
Bonificación de 6 cifras por firmar. Autonomía total sobre tus propias cuentas. Un puesto en el comité ejecutivo. ¿Cuándo puedes empezar? ¿Qué te parece mañana? Darren aceptó de inmediato, no por desesperación, sino porque era exactamente lo que quería: respeto, independencia y reconocimiento de su valía. Esa tarde, Brian volvió a enviarle un mensaje. El consejo ha aprobado un paquete de retención, salario completo durante 6 meses y opciones sobre acciones. Ayúdanos con la transición de tus cuentas. Darren no respondió. No había nada que decir. Habían tenido 9 años para apreciar lo que había construido. Ahora se apresuraban a ponerle precio. Demasiado poco y demasiado tarde. Una semana después de asumir su nuevo cargo en Grantley & Company, Julia llamó desde un número personal. Tienes que saber lo que pasó. No era solo Brian queriendo a su propia gente. Darren se sentó en su nuevo despacho de la esquina, más grande que el de Travant, y escuchó cómo 9 años de historia iban encajando. Estaban planeando vender la empresa, explicó Julia. Veritas Capital hizo una oferta hace 2 meses, con condiciones. Querían traer a sus propios gestores de cuentas para clientes importantes, para fusionarlos con su cartera actual. Todo encajaba. No habían contratado a Brian para aumentar las ventas, sino para transferir las cuentas de Darren, convirtiéndolas en activos de la empresa y no en relaciones vinculadas a un ejecutivo. Su despido no fue por rendimiento. Era la preparación para la adquisición. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Darren. Sigo asignado a la suite ejecutiva. Veo los documentos, escucho las conversaciones. Ayer retiraron la oferta. Veritas no comprará sin la base de clientes que tú construiste. Después de colgar, Darren se quedó sentado en silencio durante largo rato. 9 años de lealtad y estaban dispuestos a separarle de sus clientes como si eliminaran a un intermediario. No porque hubiera fracasado, sino porque había tenido demasiado éxito. Las relaciones eran demasiado fuertes, demasiado personales. Necesitaban que se fuera antes de que los clientes pudieran ser empaquetados como activos corporativos. Abrió el portátil y consultó su correo electrónico. Más antiguos clientes se habían puesto en contacto con él. El sector bullía con la noticia. Darren McCabe se había trasladado a Grantley y los clientes le seguían. Las acciones de Travant habían caído un 12% en 5 días. Su teléfono volvió a sonar. Un mensaje de Everett. Podemos vernos, solo tú y yo, sin abogados. Darren no respondió de inmediato. La traición más profunda se asentó en su estómago como plomo frío. No solo despedido, deliberadamente sacrificado en un juego de ajedrez corporativo. Cogió el teléfono y llamó a Travis Hendricks. Necesito preguntarte algo, dijo. ¿Trató Travant de presentarte a alguien de Veritas Capital en los últimos meses? Una pausa. ¿Cómo lo supiste? Trajeron a un tipo, Thomas, durante nuestra revisión trimestral. Dijo que era un asesor estratégico que estudiaba nuestro sector. Preguntó mucho sobre nuestras necesidades futuras. Confirmación. Habían estado haciendo desfilar a representantes de Veritas delante de sus clientes, preparando el terreno para la transición, todo mientras él seguía en nómina. Todavía creyendo que estaba creando algo significativo, seguí haciendo llamadas y descubrí un patrón consistente. A mis espaldas se celebraban reuniones, se recopilaban detalles, se examinaban las relaciones en busca de vulnerabilidades o razones para sustituirme. Al final de ese día, había confirmado que al menos 6 de mis principales cuentas habían sido presentadas discretamente a representantes de Veritus, todos ellos haciéndose pasar por asesores estratégicos o consultores del sector. Finalmente, envié un mensaje a Everett. No hace falta una reunión. Soy plenamente consciente de la situación de Veritus. Su respuesta fue rápida. Es una decisión estrictamente comercial, Darren. No es nada personal, aunque en realidad lo parezca. 9 años cultivando contactos,
recordando los nombres de los hijos de los clientes y sus lugares de vacaciones favoritos, atendiendo llamadas los fines de semana y los días festivos, reducidos a nada más que un obstáculo en un acuerdo empresarial. Cerré el portátil y contemplé el horizonte de Kansas City desde mi nueva oficina. La vista era diferente, de algún modo más clara. Grantley ya había firmado contratos con 11 de mis antiguos clientes, por un valor cercano a los $5 millones de ingresos anuales, y había más en camino. No porque yo estuviera reclutándolos activamente, sino porque, en este negocio, la confianza sigue al individuo, no al logotipo ni a la estrategia corporativa. Travant no solo había perdido a un vendedor, había perdido la base sobre la que se asentaba su crecimiento, y todavía no había entendido por qué. Unas 3 semanas después de incorporarme a Grantley, recibí una invitación para hablar en la Conferencia de Servicios Financieros del Medio Oeste. ¿El tema del panel? Fidelizar a los clientes en un mercado transaccional. No perdí la ironía. Acepté, no por orgullo ni por publicidad, sino porque sabía exactamente quién estaría escuchando: colegas del sector, clientes potenciales y, lo que es más importante, los líderes que quedaban en Travant. Everett nunca faltó a la cita, ni tampoco ninguno de los miembros del consejo. Por su parte, Grantley aportó los recursos que Travant nunca tuvo: 2 analistas especializados, apoyo de marketing y, lo que es más importante, participación en el capital. Cada cliente que traía no era solo un cheque de comisión, sino que formaba parte de la construcción de algo en lo que yo participaba. Pasé un mes preparándome, no con presentaciones llamativas o historias ensayadas, sino con datos concretos. Quemándome las pestañas con mis analistas, reuní las estadísticas de rendimiento de todos los clientes que me habían seguido desde Travant a Grantley. Las cifras eran sorprendentes. El tiempo medio de respuesta del servicio se redujo un 53%, los costes de implantación se redujeron un 30% y la satisfacción del cliente aumentó 22 puntos. No se trataba de mí. Era la prueba de lo que ocurre cuando las empresas anteponen las relaciones a las meras transacciones. La mañana de la conferencia repasé mis notas por última vez, sin revelaciones sensacionales, sin dar nombres, solo hechos y cifras, profesionales, mesurados e innegables. Cuando entré en el salón de baile del hotel, era fácil ver a Everett, inmerso en una conversación con 2 miembros de la junta cerca del mostrador del café. Su rostro se tensó en cuanto me vio. Asentí cortésmente y seguí mi camino. El panel comenzó con las típicas preguntas sobre tendencias del mercado y disrupciones tecnológicas. Cuando llegó mi turno, hablé con franqueza sobre lo que realmente valoran los clientes. En una era dominada por la automatización y los procesos digitales, la responsabilidad personal se ha convertido en un bien escaso. Las empresas suelen confundir las relaciones con los clientes con activos de la empresa. No lo son. Son contratos de confianza entre individuos que requieren un cuidado constante. Compartí mis datos sin nombrar a Travant, solo estudios de casos de clientes que cambiaron de empresa y experimentaron mejoras inmediatas. No se trataba de primas o contratos de retención. Llegué a la conclusión de que cuando las empresas tratan a los gestores de relaciones como piezas intercambiables, los clientes demuestran lo mucho que falla esa suposición. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un joven analista al que no reconocí hizo la pregunta que todo el mundo tenía en mente. ¿No es su paso de Travant a Grantley, junto con varios clientes importantes, exactamente el riesgo que temen las empresas a la hora de decidir cuánta libertad dar a los gestores de relaciones? La sala se quedó en silencio. Podía sentir la mirada de Everett clavándose en mí desde el otro lado de la sala. «Es una pregunta justa», respondí, «pero considere la alternativa. Travant perdió a esos clientes no porque yo los cazara furtivamente, sino porque ellos no entendieron lo que esos clientes valoraban de verdad. Los clientes no me seguían solo por lealtad.
Me siguieron porque mi enfoque satisfacía mejor sus necesidades, un enfoque que mi antiguo empleador decidió que ya no encajaba con su estrategia. Hice una pausa y miré brevemente a Everett. Toda empresa tiene derecho a cambiar de rumbo. Cada cliente tiene derecho a decidir si ese cambio le beneficia. El mercado es implacablemente eficiente en ese sentido. Después del panel, otros 3 antiguos clientes de Trabant se acercaron a mí. Al final de la conferencia, Grantley había firmado cartas de intenciones para 5 nuevas cuentas, que representaban otros $7 millones de ingresos anuales. Esa tarde, consulté las noticias financieras. Trabant anunciaba una reestructuración. Brian Ellsworth seguía adelante. La adquisición de Veritus estaba oficialmente muerta. Sus acciones cayeron otro 8%. Cerré el portátil sin sentir satisfacción ni triunfo, solo la tranquila convicción de que el mercado había hablado. La lección estaba aprendida. Que aprendieran o no, ya no era asunto mío. 6 meses después de mi despido, me encontraba en la sala de conferencias más grande de Grantley, rodeado de mi equipo y de los líderes de la empresa. Detrás de mí, una diapositiva mostraba los resultados trimestrales. 4 millones de dólares en nuevos negocios, el 70% procedentes de antiguos clientes de Trabant. Michael Grantley levantó una copa. La mejor adquisición que hemos hecho nunca, y ni siquiera hemos comprado una empresa. La sala se llenó de risas amables. Sonreí, pero guardé silencio. Para mí no era una celebración, era una validación. Mi teléfono zumbó con una alerta de noticias. Trabant Corp anuncia la transición de CEO. Everett Stanton deja el cargo en medio de los continuos problemas de ingresos. Guardé el teléfono en el bolsillo sin reaccionar. Algunas victorias no necesitan público. Más tarde, ese mismo día, recibí un correo electrónico de Alicia Winters, la joven a la que Brian había intentado colocar como mi sustituta. Me han despedido junto con casi todo el equipo de ventas. ¿Hay alguna posibilidad de que Grantley esté contratando? Lo reenvié a RRHH con una nota. Merece la pena entrevistarla, no es culpa suya. Al salir de la oficina, mi ayudante me entregó un sobre por mensajero. Dentro había una nota manuscrita de Everett Stanton. Tenías razón. Puse la transacción por encima de la relación. Le costó todo a la empresa. Si alguna vez estás dispuesto, te agradecería la oportunidad de disculparte en persona. Doblé la nota y la metí en el bolsillo de mi chaqueta. Quizá algún día. Todavía no. Aquella tarde, volviendo a casa, pasé por delante del edificio de Trabant. El letrero se estaba descolgando de la fachada del edificio. Según el periódico local, se trasladaban a una oficina más pequeña en las afueras. No aminoré la marcha ni saqué una foto. Seguí conduciendo con la mirada fija en la vida que estaba construyendo a mi manera. Exactamente un año después de que Brian me entregara los papeles del despido, firmé el documento final que me convertía en socio de pleno derecho de Grantley Company. Desde mi llegada, la empresa había crecido un 34%. Mi cartera de clientes representaba ahora casi $20 millones de ingresos anuales. Cerré la carpeta de Manila que contenía el acuerdo de asociación y contemplé el horizonte familiar de Kansas City. Los edificios no habían cambiado, ni la ciudad, pero todo lo demás sí. Rebeca entró con 2 tazas de café. Firmado y oficial, le dije. Se sentó frente a mí y estudió mi expresión. No pareces tan emocionada como pensaba. Negué con la cabeza y sonreí suavemente. Solo pensaba en Trabant y en hacer algo bien esta vez. Aquella mañana había aprobado la contratación de 3 nuevos gestores de cuentas, todos con las mismas condiciones de reparto de beneficios que había negociado para mí. Aquí nadie construiría algo solo para que se lo arrancaran. Ese fue mi primer movimiento como socio. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Travis Grizzard. Felicitaciones por la asociación. Sabía que caerías de pie. Escribí de nuevo. Gracias a clientes como tú. Me corrigió.
No, gracias a que eres quien eres, solo seguimos el valor. Después de colgar, cogí el pergamino enmarcado que Rebeca me había regalado las pasadas Navidades. Llevaba una cita sencilla. La mejor venganza es el éxito masivo. Lo puse boca abajo sobre el aparador. Ese capítulo había terminado. Cogí mi agenda y programé una comida con Everett Stanton, no para regodearme ni para desenterrar viejas heridas, sino porque a veces el último paso hacia adelante es dejar atrás el pasado. Apagué el ordenador, cogí las llaves y salí para reunirme con Rebeca. Teníamos entradas para la actuación de la banda de nuestro hijo, algo para lo que nunca habría tenido tiempo en mi vida anterior. Algunas pérdidas abren el camino a grandes victorias. Algunos incendios queman lo que hay que dejar atrás. Hoy estaba más segura que nunca.